Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por YEI, Escuela de Negocios y Yemol TV para ayudar a sus finanzas personales. En esta oportunidad me encuentro nuevamente en compañía de Franco Parisi. Franco es decano de nuestra Escuela de Negocios. ¿Cómo está, Franco? Hola, Ale. Con él abordaremos hoy día nuevamente qué ha pasado con el tema laboral tras casi un año del estallido del escándalo, para lo cual vamos con una nota de respaldo y posteriormente nos introducimos en el tema. El escándalo de la Polar se ha convertido en un hito en la historia de los fraudes en Chile. Y es que este hecho marcó y sigue marcando la pauta nacional en cuanto a los derechos del consumidor. ¿Pero en qué está hoy el proceso? ¿Las sanciones han sido las correctas? El director del Servicio Nacional del Consumidor, Juan Antonio Peribonio, reafirmó hace algunos días que en el caso de la Polar, los consumidores tienen derecho a ser justamente compensados y los montos serán determinados por el juez y no por la empresa. Pero según la Polar, el 79% de los clientes repactados no habrían pagado su deuda base y en consecuencia no tendrían compensación. Sin embargo, el SERNAC advierte que las compensaciones que deriven de la sentencia en la demanda colectiva sí tienen alcance para todos los afectados, hayan o no reclamado el Servicio Nacional del Consumidor. Con esto y con el nuevo sistema del SERNAC financiero se pretende dar fin a los abusos en cuanto al trato con los clientes. Pero ¿qué tan efectivo puede ser un sistema que solo recibe reclamos como una verdadera ventanilla de acusaciones? Franco, vemos que ha pasado casi un año, que ha salido mucho ruido, que la gente, el gobierno como reacción lanzó este SERNAC financiero, pero vemos que hay mucho ruido y pocas nueces. La verdad que ha pasado ya casi un año y salvo un par de temas muy puntuales de temas con, ¿no es cierto?, con la justicia, de los principales directivos, vemos que aún no son mayores los cambios que han pasado con ese tema. ¿Qué cosas buenas han ocurrido? Primero, la sanción a los directores. Todos los directores, independiente del color político y de su poder relativo, fueron sancionados. Uno puede alegar de que la multa es pequeña o no, pero creo que es un avance. De hecho, un dato no menor, la cantidad de directores, postulantes a directores que se anotan en la asociación de AFP a través de la Superintendencia de Pensiones bajó este año, producto, a mi juicio, de los coletazos de los directores en la Polar. Cosa que es muy buena, porque la responsabilidad va a cambiar y el tono dentro de los directorios va a cambiar. Sin embargo, si uno cree que un coletazo del caso de la Polar fue el SERNAC financiero, está en un tremendo error. El SERNAC financiero es nada más que una muy bonita y gran ventana de reclamos. No es nada más que eso. El SERNAC financiero no puede efectuar denuncias, no puede efectuar multas, no puede suspender, no puede sancionar. Eso significa entonces que el SERNAC financiero es solamente una muy bonita ventanilla de reclamos, cosa que está muy bien, pero no existe esa etapa importante. ¿Qué es lo que nosotros echamos de menos? La sanción que tiene que caer sobre las superintendencias tanto de valores como de banco. Dos cosas, Ale. Mira, la superintendencia de banco estaba en potestad de regular y contemplar los datos que entregaba la Polar con el Banco Central. No lo hizo. Y la superintendencia de valores era la que tenía que recibir los informes contables y auditarlos, no solamente archivarlos. Un solo dato, el día 5 de enero del 2011, 7 ejecutivos de la Polar vendieron una cantidad de acciones significativa. Esa es una información sumamente relevante y se tiene que entregar a la Super de Valores. ¿Qué hizo la Super de Valores? Solamente colocó el timbre. Y lo archivó. Y lo archivó. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer cambios significativos a la estructura de las superintendencias en Chile. Pero ojo, hay que tener cuidado porque la superintendencia, la gente está ahí y son... O sea, yo soy superintendente de banco, estoy en el 20 del banco, mi cargo me dura 4 o 5 años, después tengo que volver a emplearme, entonces... ¿Y se van a trabajar a dónde? Al banco, si toda la vida he estado vinculado con el banco, entonces ahí es donde se me genera esta subordinación y dependencia, entonces les puedo tirar las orejas, pero les puedo pegar muy fuerte porque después me va a llegar. Ese es el problema y por lo tanto hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer superintendencias completamente autónomas como el Banco Central, con cargos que duren 10 años y 5 años después de que termine el cargo. Porque si no, no se puede producir este fenómeno de que los policías van a ser siendo fiscalizados por ellos mismos finalmente. Por lo tanto, hay que regularizar y regularizar bien. Y lo otro, mire, en el límite, ya tuvimos el caso de la Polar, se creó el SERNAC financiero. Si tuviéramos un problema con los teléfonos celulares, por decir algo, tendríamos que crear el SERNAC de celulares, donde llegaríamos al límite de que tendríamos que crear un SERNAC para el SERNAC.
No, señores. Las instituciones tienen que estar empoderadas y esas instituciones se llaman superintendencia. Por eso tenemos superintendencia de bancos, superintendencia de valores, superintendencia de pensiones. Se va a crear la superintendencia de telecomunicaciones, tenemos superintendencia de salud, de aguas potables, etcétera, y combustible. Por lo tanto, tenemos una gran cantidad de superintendencias que están siendo subutilizadas. ¿En pro de quién? En pro de las personas que finalmente son los que pagan los altos costos, como el caso de la Polar. Pero eso significa que viene una modificación profunda de la estructura. O sea, vale decir, las superintendencias tienen que perder su tinte político, la autoridad, y, ¿no es cierto?, tener un mayor tiempo, ejercicio, cosa de no perder, de no tener miedo de perder la pega el día de mañana con mis amigos, porque si no queda todo metido dentro del mismo círculo. Ese es el problema, y por eso nosotros lo que decimos es que hay que hacer una reestructuración completa de la superintendencia. Y lo importante de esto es que hay que hacerla completamente independiente. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿por qué no ha sido independiente antes? La razón es por el poder que logra el ministro de turno y los senadores y diputados. ¿Por qué? Porque a la medida que dependa un ministerio, el ministro tiene más poder. Y por lo tanto ese poder lo ejerce a través de designar a una persona capacitada, si no estamos diciendo que no, pero claro, claramente con algún sesgo político y orientación socioeconómica. Pero también un cargo de confianza, y le puedo pedir que cese sus funciones cuando... La pregunta es, ¿y por qué tiene que ser de confianza? Porque depende del ministerio. Y por eso es lo que hay que evitar. Exacto. En esencia lo que hay que hacer es que esto sea completamente independiente y que lo pueda remover el Senado, como se puede hacer con el Banco Central. ¿Cuál es la diferencia entre la superintendencia y el Banco Central? A mi juicio, ninguna. Es más, las superintendencias tienen más poder todavía porque pueden ejercer sanciones, cosa que el Banco Central no puede hacer. El Banco Central puede ejercer sanciones, pero mínimas, pero completamente de acuerdo. ¿Y sabéis la diferencia? Que las superintendencias son entes sumamente especializados. Exacto. Y lo que nosotros vemos que la superintendencia de banco, por ejemplo, ha logrado una sólida industria bancaria, muy bien por ello, pero no está cumpliendo su rol de proteger o amparar los reclamos de los clientes. Y eso se tiene que hacer a través de una modificación significativa. Hace rato no estamos preocupados de los clientes con una tasa máxima convencional que supera el 50%, castigando a priori el riesgo, y cuando vemos que las condiciones macroeconómicas están hablando que no hay crisis y nunca la va a haber, digamos, de todas maneras, en el corto plazo. De todas maneras, y el punto está en que, bueno, la superintendencia de bancos, ¿qué ha hecho con las personas? Poco y nada. Y muy bien que regula la industria en términos de los balances, la información contable, etcétera, pero no lo hizo en el caso de la Polar. Bueno, Franco, agradecemos tu presencia y esperamos que esta información para ustedes también sea relevante para tomar decisiones con respecto a su economía real. Que esté muy bien y nos vemos en un próximo capítulo.